Bueno, para Bueno, para efectos que efectos quede en que el queden en el video, video, primero de primero de junio, junio, 8 y 8 y 19 19 de la de la noche, noche, o o 7 y 7 y 19 de la 19 de la noche, noche, 8 y 8 y 19 de la 19 de noche. la noche, perdón. Damos inicio pues a la última competencia correspondiente al despliegue de de infraestructura en la nube. Entonces, como les había comentado, arrancamos el último resultado de aprendizaje. Esta sesión la vamos a dividir solo en dos partes. A diferencia pues de otras sesiones que en la medida que considero que requieren unos conocimientos o ciertas competencias en específico, pues yo entro a explicar estas, digamos, al tratarse de una competencia casi que de carácter, un resultado de aprendizaje casi que es de investigativo, simplemente la vamos a separar en dos partes. La primera parte, vamos a hacer la explicación de las evidencias, es decir, lo que ustedes tienen que entregar para que quede, para que sea absolutamente claro el trabajo que ustedes van a desarrollar durante la presente semana. Y en la segunda simplemente haremos una revisión rápida de algunos conceptos, básicamente para tener la garantía y la certeza de que todos vamos a hablar un mismo lenguaje, vamos a poner, digamos, a, a escrutinio ciertas, ciertos conceptos, ciertas metodologías que quiero que ustedes conozcan. Como se trata de un trabajo casi que investigativo, que es definir ciertas metodologías y ciertas prácticas, entonces, digamos, la profundización de la información la tendrán que hacer ustedes por su cuenta, a través del estudio de los componentes formativos que se proponen en esta competencia, o si ustedes quieren ir un poco más allá, pues entonces hagan pues la respectiva investigación. Me ha gustado muchísimo el ejercicio que han hecho ustedes con el grupo. He notado que son propositores de nuevas ideas, de nuevos conceptos. Esto créame que beneficia muchísimo el aprendizaje, porque todo ese ejercicio que ustedes hacen de mirar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué hay más allá, qué se puede inventar, implementar, cuáles son las tecnologías que están en este momento, eso retroalimenta a todo el grupo, y eso es lo que va a permitir es que todos vayan más allá de lo que se espera. Y eso es algo supremamente positivo. Es decir, ustedes no se queden exclusivamente con la información que se les proporciona en estas sesiones virtuales. Miren, estos espacios de la formación virtual o e-learning que propone el SENA, recuerden que el 75% de la responsabilidad del desarrollo de las actividades y el aprendizaje va por cuenta de ustedes. Nosotros como instructores somos simples guías, orientadores. Les decimos, vayan por aquí o vayan por acá. Ese camino no los lleva a nada bueno, o este camino les va a permitir adquirir estos o aquellos conocimientos. Ya entramos en una recta final, entramos hoy a el mes de junio. Hoy es 1 de junio, ¿cierto? Oigan, si me escuchan, no estoy Sí, hablando. señor, sí, sí, es que está el micrófono apagado, sí, primero. Uy, sí, no me asusten. Yo me apasiono hablando y luego. Es que está apagado el Entonces, micrófono hoy siendo primero. 1 de junio ya arrancamos, ya estamos a puertas de terminar su ciclo de formación. No se olviden, muchachos, paréntesis, empezar a revisar el tema de las pasantías, porque ustedes deben proponer cuál es la metodología, pues no pasantía, perdón, la fase práctica, cuál metodología, si van a usar pasantía, si van a contrato de aprendiz, porque es un trabajo que corre como por cuenta de cada uno de ustedes buscarse ese espacio. ¿Eso en qué momento se hace, tutor? Bueno, finalizamos, miren, miren, los tiempos son así. Nosotros finalizamos la etapa lectiva en el mes de junio. Es decir, es como la formación más convencional, donde ustedes reciben una instrucción por parte, pues, suena redundante, por un instructor.
Allí ustedes adquieren todos los componentes teóricos que van a necesitar para el ejercicio de la parte práctica. Ese componente teórico finaliza el 18 de junio. Es decir, estamos a 3 semanitas, 2 semanitas mal contadas. Y finalizamos las clases. Ustedes ya no van a recibir más formación. Entonces pasa lo siguiente. Ustedes finalizan allí. A partir del momento que ustedes finalicen, tienen que cumplir 2 cosas. La primera, haber entregado todas las competencias, o sea, haber aprobado, bueno, haber entregado y aprobado todas las evidencias. A partir de ese momento, y una vez ustedes definen cuál es el camino que van a seguir para hacer la segunda parte de su formación, que es la parte práctica, entonces ustedes ya inician con esa parte, que es de alrededor de 6 meses, que son las prácticas que ustedes hacen. Una vez finalizada la etapa formativa, que le llaman etapa lectiva, y la segunda parte, que es la etapa productiva, entonces ustedes finalizan su curso. Pero clases así formales conmigo terminamos este mes. Bien, entonces vamos a dar inicio a la primera parte. Vamos a hacer la exposición, señor. Señor, perdón, me interrumpo ahí solamente para que nos quede claro, digamos. Pero recibimos nosotros instrucciones sobre la siguiente etapa, la etapa productiva que usted llama. ¿Le llega un correo o uno se tiene que comunicar con el SENA o cómo se Bueno, supuestamente nos van a dar una capacitación a nosotros para a su vez darles esa inducción a ustedes. Ok. Entonces, pues a mí no me han llamado a capacitación, apenas me la den, yo los convoco para hacer la socialización de la información, a ver cómo va a ser la metodología. Y allí, pues ya a partir de eso, pues ya quedará definido cómo deben hacer, si se toca hacer un procedimiento, se los contacta. Bueno, que de momento yo con humildad les digo, no lo sé. Bien, entonces vamos a dar inicio a la cuarta y última, que se llama gestionar los servicios y recursos computacionales para garantizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica según los acuerdos de nivel de servicio establecidos. Esta competencia da pie para la elaboración de un informe técnico. Este informe técnico que ustedes van a presentar tiene dos elementos importantes. La primera es el abordar las buenas prácticas de ciberseguridad. Es decir, a partir de ciertas metodologías que ya están desarrolladas, se deben implementar al momento de desplegar infraestructura para garantizar unos niveles adecuados de seguridad. Orientados hacia minimizar el riesgo de sufrir ataques informáticos que puedan afectar el servicio o pérdida de información. Entonces a eso se le llama ciberseguridad. Y lo segundo es gestión del cliente. La gestión del cliente se logra a través de algo que se llama acuerdos a nivel de servicio. Los acuerdos a nivel de servicio básicamente es como un contrato. No sé si alguno ya los habrá visto. Es un contrato donde se reglamenta cómo va a ser la etapa de postventa una vez implementada la solución. En estos acuerdos de nivel de servicio generalmente se establecen 2 cosas. Los primeros se clasifican los niveles de atención entre primarios, primarios, secundarios y terciarios. Y esos se clasifican de acuerdo a la afectación del servicio. Por ejemplo, se dice que por ejemplo es primario si hay una afectación total del servicio. Entonces los acuerdos a nivel de servicio establecen un tiempo para el cual el sistema es restaurado.
Les pongo un ejemplo. Ayer nosotros tenemos un servidor en AWS en el cual funcionan varios servicios. Ayer se borraron todos los servicios, como si le hubieran hecho format al disco duro. Entonces todos los servicios se cayeron y tocó montar o recuperar a partir de copias de seguridad, a partir de ciertos elementos que se tienen allí. Y para eso se establece unos tiempos, 4 horas, 6 horas. Luego hay unos secundarios donde no hay una afectación del servicio como tal, de manera global, pero sí de manera particular. Por ejemplo, se tiene un sistema, pero solo se ve comprometido un módulo de ese sistema, que afecta a un área específica de la organización y no todas las áreas. Generalmente en los acuerdos de nivel de servicio se establece el tiempo y la manera como se va a atender eso. Y los terciarios son sucesos que se presentan, pero que en sí mismos no afectan la prestación del servicio, por cuanto se puede tomar hasta, de acuerdo a los acuerdos que se logren con el cliente, hasta 24 horas. Como se llaman acuerdos de nivel de servicio, como su nombre lo dice, esos tiempos y esos niveles de atención se coordinan con el usuario de acuerdo a la prioridad del sistema, qué tan prioritario resulta el sistema para la organización. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un sistema que de repente, por ejemplo, maneje la nómina, pues si se cae, pues al que le paguen un día tarde no habría problema. ¿Sí me entienden? Pero imagínense otro sistema que monitorea una planta nuclear. Que el sistema se colapse o se caiga. Pues ahí los acuerdos de nivel de servicio van a ser muy diferentes. Para la planta nuclear, de repente, los niveles de atención deben ser sumamente cortos, mientras que para un sistema de nómina que eventualmente la nómina se paga cada 30 días y eso dependerá cuando se caiga, ¿no? Entonces, otro de los elementos importantes allí en la gestión con el cliente es algo que se llama las mesas de ayuda. Seguramente los que trabajan en organizaciones y tienen al manejo de algún software, cuando tienen algún problema le dicen métalo por la mesa de ayuda. La mesa de ayuda es un sistema que permite atender, centralizar la atención o el soporte y permite clasificar los reportes de acuerdo a los niveles de servicio acordados con el cliente y de esa misma manera cómo va a ser tratado el problema. ¿Algunos de ustedes conocen las mesas de servicio? En sus empresas, organizaciones, donde han trabajado o trabajen, les haya tocado usar la mesa de ayuda. Sí, yo por ejemplo tengo algunas cosas que ver con el Ministerio de TIC y ellos en algunos servicios manejan, bueno, entre otras cosas, ¿no? Los temas de mesa de ayuda, en los que están manejando una plataforma en la que uno tiene que acceder para subir una información referente a frecuencias y tal. Es un tema ahí técnico que se maneja con el Ministerio de Comunicaciones. Y cuando hay problemas en el cargue de los documentos, por ejemplo, lo que hace normalmente uno es acceder a la mesa de ayuda para que le ayuden a uno, digamos, a ver al cargue de la información o a la revisión de si la información fue bien cargada o no. Entonces, sí, básicamente estos son los dos elementos que ustedes van a tener que presentar este día. Por una parte, tema de buenas prácticas de ciberseguridad y la segunda, implementación de unos acuerdos a nivel de servicio con el cliente, donde se establezcan las posibles situaciones, las afectaciones, los tiempos de respuesta. Bien, entonces voy a proceder a explicar los talleres puntualmente, qué es lo que se requiere, qué es lo que deben hacer en cada uno de los talleres
para que ustedes ya queden con la información y procedan a iniciar el trabajo. Yo como una práctica para facilitarles a ustedes siempre el desarrollo de sus actividades, yo les paso por correo los talleres, ¿cierto? Se les pasa un documento aparte donde describo y en algunos casos pues les coloco contenido. Si dado el caso eso no sucede, no les envío el taller o ustedes no encuentran la actividad, recuerden que siempre deberán remitirse dentro del módulo que están trabajando, en este caso módulo 5, despliegue de aplicaciones y servicios en la nube, guías de formación. Y siempre hay una guía de información. Este es como el PDF donde están todos los talleres compilados. Igual yo ahorita les extraigo la información y se las mando por WhatsApp. Eso no hay ningún problema. Listo, entonces vamos a hacer la revisión del taller. A ver, se analiza la continuidad. Espérenme un momentito. Este es el taller anterior, de alta disponibilidad. Listo. Actividad 4. Analizar la continuidad en las operaciones de los servicios tecnológicos desplegados. ¿De qué se trata esta actividad? En esta actividad se abordarán algunas estrategias que permitirán mejorar la mejora de los servicios desplegados, introducción a la ciberseguridad y gestión del cliente por medio de herramientas de administración y supervisión de servicios. Entonces, ¿cuál es la evidencia que vamos a presentar? Déjenme ver una cosita. Bien, entonces ahí vamos a entregar un informe técnico, un único informe técnico. Dice: la actividad pretende elaborar un informe técnico donde se especifiquen las recomendaciones aplicadas respecto a la protección de la información, las estrategias y herramientas utilizadas para el monitoreo y seguimiento del funcionamiento de la solución desplegada. A continuación se relacionan algunos aspectos a tener en cuenta para la realización de la actividad. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y versión del documento. El informe debe evidenciar el uso de técnicas, recomendaciones o modelos de ciberseguridad. Y segundo, el informe debe evidenciar el uso de herramientas de monitoreo. La extensión es libre, se debe entregar en Word o PDF y se debe subir a este espacio. Nuevamente, proyecto, módulo 5 y le dan en módulo 5 y le dan clic en guías de aprendizaje. En guías de aprendizaje ustedes van a ubicar esta actividad. Actividad de aprendizaje GA5, 2, 20, 50, 11, 16, A4. Siempre es importante revisar el instrumento de evaluación. ¿Por qué razón? Porque allí se van a dar cuenta cuáles son los elementos o criterios que va a tener el evaluador al momento de revisar su evidencia. Entonces, revisemos los elementos a tener en cuenta. El primero, el documento describe y justifica los mecanismos de ciberseguridad y gestión de clientes requeridos para el sistema de información a desarrollar de acuerdo con los requerimientos establecidos. Se evidencia el uso de técnicas, recomendaciones o modelos de seguridad. Se evidencia el uso de herramientas de monitoreo.
Entonces traduciendo eso. El informe tiene que contener dos partes, para que no nos confundamos. Dos partes. En la primera son implementación, justificación de modelos de ciberseguridad o buenas prácticas. Ejemplo, la automatización de los backups o copias de seguridad. La justificación, pues el respaldo o salvaguardar los datos. El mero respaldo no es suficiente, decir que hay un mero respaldo no es suficiente. Existen modelos para o buenas prácticas para la gestión de los respaldos, que hablan de tener respaldos redundantes en varios espacios. Generalmente uno incluye discos en la nube. Entonces, tienen que justificar. Por ejemplo, buenas prácticas de la, implementación de sistemas que se llaman antibloqueos DOS o ataques de negación de servicios. Entonces, sistemas que permitan validar el tráfico, identifiquen IPs que estén generando varias conexiones y empiecen a bloquear el tema de proxies. Bueno, ahí hay mucha información al respecto a eso. Entonces allí ustedes no tienen que implementar nada. O sea, en este punto yo decirles a ustedes, miren, ustedes tienen que montarme un sistema que implemente una o dos tecnologías de ciberseguridad. Pues es, digamos, si ya la tienen difícil, pues eso sería complejo. No hay que implementar nada, simplemente tienen que mencionar cuáles prácticas, cuáles técnicas o cuáles herramientas utilizarían y justificar esa elección. Si utilizan unas herramientas, ¿por qué esas herramientas y no otras? Si utilizan algún modelo o alguna práctica, ¿por qué esa y no otra? Igual eso está súper bien documentado. Eso es simplemente una manera de que ustedes hagan una lectura de todos estos elementos de ciberseguridad y ustedes extraigan de allí, a partir de la comprensión, lo que resulte relevante para ustedes. Siempre lo tienen que enfocar en términos de su proyecto. Yo he intentado que mantengan un mismo hilo conductor desde el principio de la formación hasta hoy, en el sentido de que siempre los he enfocado siempre en el proyecto que a ustedes les gustaría desarrollar. Es un proyecto que ustedes ya lo conocen, que lo han maciado, que lo han venido desarrollando durante meses. Entonces, cuando ustedes vayan a proponer esas estrategias, siempre propónganlo desde el contexto del proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Qué sería relevante para por ejemplo, para ese proyecto? Los que se centren, por ejemplo, en comercio electrónico generalmente tiene que ver muchísimo con el tema de alta disponibilidad. El que se centre, por ejemplo, en datos que sean relevantes para la organización, en temas de respaldo y generación de copias de seguridad. Casi todo esto se debe buscar automatizar, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de herramientas. Las herramientas de monitoreo son muy importantes. Las herramientas de monitoreo me permiten ver el rendimiento, por ejemplo, del sistema en un determinado momento, saber si tengo picos de uso en ciertos tramos del día o en ciertos tramos del mes o de la semana, uso de disco, de memoria, y eso pues lo que me permite también es saber cómo el estado general de mi sistema. Eso es como cuando uno va al médico.
El médico le hace unos exámenes y a partir de los exámenes dice, usted está en perfectas condiciones o por el contrario usted requiere una intervención, ya sea para controlar o para curar. Aquí las herramientas de monitoreo van a servir lo mismo. Entonces, recordemos, no es implementar, es simplemente mencionar cuáles herramientas, cuáles técnicas o cuáles procedimientos y justificarlas, pero utilicen algo que esté dentro del contexto de su proyecto. ¿Esa parte es clara? Sí, señor. Bien. La segunda parte de su trabajo son los acuerdos de nivel de servicio. Ustedes van a establecer unos acuerdos de nivel de servicio. En Internet hay muchos formatos de acuerdos de nivel de servicio. Recuerden, un acuerdo de nivel de servicio es un contrato donde se pactan entre el cliente y el proveedor del sistema de información unas condiciones sobre las cuales se va a hacer todo el ejercicio de postventa. Piensen en los acuerdos de nivel de servicio como cuando compran un carro y les dicen a los 5.000 lo tienen que llevar al taller, a los 10.000 lo tienen que llevar al taller y a los 5.000 nosotros le hacemos este y este chequeo, le cambiamos esto y esto y esto. A los 10.000 le hacemos este chequeo y le cambiamos esto. Más o menos los acuerdos a nivel de servicio son similares, en el sentido que se pactan acciones por parte digamos, del proveedor, del tipo correctivo y del tipo preventivo. Entonces hay acciones preventivas para siempre mantener el sistema en óptimo funcionamiento y hay actividades correctivas en caso de presentarse situaciones o problemas. Entonces, dos partes va a tener su taller. En la primera parte, y vuelvo y reitero, que espero que quede claro, no implementaciones, simplemente ustedes van a hacer una investigación de herramientas de monitoreo, procedimientos, buenas prácticas en temas de ciberseguridad y van a utilizar y justificar algunas dentro del contexto de la solución de software que ustedes están desarrollando. Y la segunda, ustedes van a establecer unos acuerdos de nivel de servicio de acuerdo a la herramienta que ustedes están desarrollando. Pues obviamente no tenemos un cliente que valide eso. Se supone que los acuerdos de nivel de servicio, como su nombre lo dice, son acuerdos. El proveedor del sistema propone unos acuerdos, el cliente los revisa, si requiere que se hagan ajustes, se hacen, hasta llegar a un documento que sea digamos, que sea lo de. Estos acuerdos de nivel de servicio también incluye a veces actividades de los clientes, ¿no? Por ejemplo, en el uso de contraseñas, bueno. En Internet podrán encontrar. Entonces son dos elementos importantes a tener en cuenta para la realización de su taller. El taller, una vez lo terminan, lo guardan en PDF y lo suben en este espacio. GA5 220 50 16 AA4. Y eso sería el taller de esta semana. ¿Está totalmente claro en qué consiste el taller? Sí, señor. No tengo observaciones. Listo. La entrega está para el domingo 5 de junio. Para que le vayan maciando estos días y el fin de semana. Igual pues se puede entregar extemporánea, no es lo ideal. Recuerden que los trabajos siempre, el tiempo que se asigna es proporcional al esfuerzo y la cantidad de tiempo que ustedes deben intervenir o deben invertir en la realización del trabajo. Entonces es perfectamente viable. Bien, ya socializado lo que corresponde al taller, vamos a entrar en la segunda parte, que corresponde a algunos conceptos muy
muy generales respecto a temas de ciberseguridad y gestión de clientes. Entonces aquí en el aviso que se les envía y que les llega el correo, y si no les llegó el correo pueden entrar a la plataforma y pueden ubicarlo en su muro, y en el caso tal hipotético que no les llegó a la plataforma, no lo ven en la plataforma, no lo llegó en el correo, pues me preguntan y yo con muchísimo gusto se los mando por internet. Están las guías formativas. Para el desarrollo de este taller ustedes van a tener dos guías formativas. Una guía formativa denominada ciberseguridad y la segunda guía formativa, gestión de clientes. Bien, entonces vamos a arrancar con, digamos, con lo básico. ¿Qué es ciberseguridad? Desde lo que ustedes entienden, de los que ustedes han escuchado, ¿qué es ciberseguridad? Bueno, yo entiendo ciberseguridad como todas las, ¿qué se daría? Como digamos las procesos, procedimientos o prácticas que se desarrollan en las empresas para defenderse, contrarrestar o mitigar el riesgo de ataques cibernéticos, ataques digitales, ¿no? Eso es un concepto general. Es correcto. ¿Quién más nos comparte su opinión? ¿Quién más nos comparte por ahí su opinión? Así sea lo que haya visto en películas. Bueno, entonces les voy a preguntar a ver si preguntándoles podemos llegar de manera empírica a la definición. Cuando hay un ataque informático, generalmente, ¿qué es lo que busca el atacante? O sea, ¿cuál es la razón por la que realiza un ataque informático? Ingeniero, ahí entraría un papel muy importante, pues pienso yo, ¿no? La parte de los pues, antivirus, ¿no? Y digo yo, para evitar algún ataque, ¿no? Informático, o sea, diría yo, y no sé, pues esa es mi inquietud también a la vez. Sí, son herramientas, ¿no? Orientadas a la ciberseguridad. Pero pensemos que nosotros somos un atacante, que vamos a violentar un sistema informático. ¿Cuál es el propósito que me lleva a violentar ese sistema informático? O sea, el propósito, o sea, que el propósito para el ataque, digamos... ¿Cuál es la motivación del atacante? Información. ¿Por qué lo hace? Información importante. Exactamente. De la empresa. Ok, entonces mira. Entonces ya le dices a la mitad de la definición. Lo que acabas de decir es la mitad de la definición. La ciberseguridad son técnicas que buscan preservar dos cosas. La primera, la información. Estamos en la era del conocimiento. Hoy la información vale billones, pero billones con B, ¿no? Billones. Ustedes, no sé si se dieron cuenta que hubo un ataque del siguiente tipo. Había un virus que llegaba a los computadores, encriptaba todo y pedía rescate para desencriptarle los datos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese virus? Fue muy famoso. ¿Sí lo escucharon?
Pedía en Bitcoin, pedía la recompensa. No. ¿No lo recuerdan o no recuerdan el nombre? No, yo no recuerdo el caso. No, señor, la verdad no. Tú atacó muchísimo, por ejemplo, esto en Colombia. En Colombia hace poco yo escuché el de una universidad, ahorita no recuerdo qué universidad fue. Vea, se llama el ransomware. Ransomware, sí. El ransomware. El año pasado, a finales del año pasado, una universidad fue atacada, una universidad famosa aquí en Bogotá. Oh, sí, es verdad. No recuerdo qué universidad fue, pero sí. Listo. Entonces, uno de los objetivos de la ciberseguridad es preservar la integridad de los datos y la confidencialidad, no solo la integridad, sino la confidencialidad de los datos. Pero hay otro objetivo de la ciberseguridad. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuando se atacó la página de la registraduría que uno quería entrar y no podía ver el contenido porque la página permanecía caída? No sé si lo recuerda, eso fue en otras elecciones, no en esta. Bien, entonces, ojo a la siguiente pregunta. Cuando un atacante, un hacker, violenta un sistema informático y no busca la información que está buscando, o cuál es el propósito. Ya dijimos que uno era la información, pero si hay un ataque y él no está buscando la información, ¿cuál es el propósito entonces que lo motiva? Si no está buscando la información para él. Ajá, o sea, él no quiere robarse la información, pero igual ataca un sistema informático. ¿Cuál era el propósito? Bloquearla para que otros... Exactamente, y esa es la segunda parte de la definición. Preservar la infraestructura. Recordemos que nosotros hoy hablamos de infraestructura como servicios, o sea, nosotros tenemos infraestructura sobre la cual soportamos una serie de servicios. No necesariamente un atacante puede querer la información o robar la información. A veces ataca la infraestructura misma. ¿Con qué objetivo? Dejarla por fuera de línea. Entonces, la ciberseguridad, ya, hablando de manera mucho más técnica, busca preservar tanto la información como la infraestructura. Entonces son dos componentes importantes en los cuales está enfocada la ciberseguridad. Lo recuerden. Infraestructura y información. Bien, entonces la ciberseguridad básicamente tiene tres fases. La primera es la prevención. O sea, cuando yo aplico herramientas de ciberseguridad, yo busco prevenir la ocurrencia del hecho. Construye una serie de estrategias, utiliza una serie de herramientas para que las cosas no pasen. Es decir, les vuelvo difícil la tarea de atacar mis servicios. Entonces allí, por ejemplo, ahí entra lo que nos contaba el compañero, el uso de antivirus, el uso de cortajuegos, el uso de seguridad perimetral, que pues ya es un conjunto de herramientas de hardware y software que incluyen no solo antivirus, sino bueno, una serie de componentes físicos que también analizan el comportamiento de la red. Entonces es prevenir. Pero yo no sé si ustedes han escuchado que no importa qué tanto se invierta en seguridad, siempre se debe asumir que el ataque es posible. Y partan de eso. Se ha atacado a la NASA, se ha atacado al Pentágono,
que son instituciones que invierten miles de millones de dólares en sus sistemas de información. Por ejemplo, hace poco se atacó Sony, por ejemplo. Se han atacado, por ejemplo, empresas que hacen películas. Entonces, son empresas que ellos invierten muchísimo dinero en prevenir la ocurrencia de la situación. Sin embargo, estas pueden suceder. Entonces aquí pasa la segunda estrategia de la ciberseguridad. Y es la localización. Y es que en base a la implementación de herramientas tecnológicas, estas deben permitir la localización de los posibles incidentes. Y básicamente no solo es importante saber su localización, sino la posible afectación. Y esto pues solo es posible a través de herramientas de monitoreo. En algunos casos, las empresas incluso hacen un proceso de ejercicios que ellos mismos se atacan. Ustedes, yo no sé si saben, pero ustedes saben que Facebook tiene un sistema de recompensa. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Ustedes lo han escuchado? Ese sistema de recompensas permite que si uno encuentra una vulnerabilidad en Facebook, quien la reporte se hace acreedor a una recompensa dependiendo del nivel de la vulnerabilidad. Y hay recompensas hasta de $100,000, dependiendo del tipo de situación que se encuentre. Entonces esa localización lo que busca es que a través de estrategias, de prácticas, de herramientas de monitoreo, yo pueda identificar los posibles, y cuando digo posibles, es identificar los puntos débiles, donde puede fallar mi sistema. Y si fallase por ese punto, ¿cuál podría ser la afectación? Ejemplo, tengo un sistema web y yo identifico que mi sistema web está implementado, por ejemplo, en una versión particular de PHP, por decir algo. Esa versión de PHP existen algún tipo de exploit. ¿Ustedes saben qué son exploits? ¿Alguno ha escuchado el término exploit? Sí, yo lo he escuchado. Es como una falla, una falla que se puede explotar. Exactamente. Es una herramienta de software que saca ventaja de alguna falla identificada. Y ustedes pueden buscarlo, por ejemplo. Ustedes pueden buscar una versión, un lenguaje de programación, y buscan exploit para tal versión. Por eso es que los lenguajes de programación sacan parches. O Windows sacan parches. O Ubuntu sacan parches. ¿Por qué? Porque en la medida que identifican, va sanando. Entonces yo podría tener un sistema de control de versiones de los diferentes aplicativos que tengo en mi organización y eventualmente haciendo revisión de las versiones puedo identificar si existen o no vulnerabilidades asociadas a esa versión. Y si existe, es un punto potencial de falla. Y pues establezco cuál es el alcance. Entonces, de eso se trata localización. Y la tercera estrategia es la reacción. O sea, no me es suficiente con identificar un punto o minimizar el acceso a un punto. ¿Qué pasa si sucede?
O sea, las dos primeras buscan de manera preventiva. La primera es minimizar el riesgo, la segunda es identificar puntos de falla, o sea, las dos se retroalimentan mutuamente, identifico un punto de falla, entonces establezco herramientas de mitigación y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede si pasa? Es decir, ¿qué sucede si se da la situación? Se presenta el ataque o se saca ventaja de una vulnerabilidad. Entonces, las estrategias de la ciberseguridad se centra en la reacción. En la reacción. Aquí dan algunos